Estamos de vuelta, damos gracias a Dios, gracias al Señor que podemos estar nuevamente con esta transmisión, que nos hemos comprometido con el Señor y también con ustedes para continuar con este ministerio, porque el Señor está llegando a muchas personas, a muchos hogares y está realmente haciendo grandes cosas nuestro Dios. La palabra de Dios está siendo entregada a mucha gente y una es usted. Y damos gracias a Dios por su vida. Vamos a iniciar el culto con este salmo, el Salmo 37, los primeros 5 versículos. Fíjense que el título en este salmo dice el camino de los malos. A veces como que nos preocupamos un poco, pero saben que antes de preocuparnos Dios ya se ocupa de esta situación. Y dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El tema del mensaje es estar en paz con todos, pero voy a dar un poquito una introducción en relación a cómo relacionarnos con personas difíciles. Yo puedo ser una persona difícil, tú también puedes ser, pero hay personas complicadas para relacionarnos con Él. Hoy Dios nos va a hablar sobre este tema y estemos muy atentos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque podemos iniciar este culto de adoración. Gracias por tu palabra, que tiene palabras de justicia, de la tuya, de que tú harás siempre lo justo para cada persona. Y Señor, nos pides a cada uno que podamos confiar en ti, que encomendemos nuestras vidas a ti. Padre del cielo, estamos en tan buenas manos, las tuyas, mi Dios. Y gracias porque tú has hecho todo para que toda persona pueda llegar a ti. Y tu palabra nos dice que Jesucristo es el camino para ir a ti, el único camino. Gracias porque Jesús fue obediente para perdonarnos nuestros pecados, para darnos una nueva vida. Él murió en la cruz, Él cargó nuestros pecados en la cruz. Gracias por esta obra perfecta de tu Hijo Jesús, pero aún más gracias. Tú le has levantado de los muertos. Él está vivo y a Él le adoramos. Y Él nos da a todo aquel que cree en Él el primer regalo precioso, tu Espíritu Santo, oh Dios, para transformar nuestras vidas, para poder tratarnos unos a otros, para cambiar primero mi vida, tal vez muy complicada y difícil, y también para poder aceptar y relacionarme bien con otras personas que son difíciles en su trato. Tú nos das tu palabra en forma clara para permitirnos así tener una buena relación, tener paz contigo y tener paz con las personas en la relación. Bendice este culto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos con la compañía de nuestra hermana Natasha. Ella nos va a ministrar con la alabanza. Así que si ahí en tu casa puedes acompañarnos con himnos y coros que vamos a cantar, canta, alaba a Dios ahí en tu hogar.
y tenemos un lindo tiempo en la presencia del Señor. Hermana Natalia, ven y comparte con nosotros este tiempo precioso de alabanza. Muy buenos días, hermanos. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a empezar nuestro culto y quisiera compartir con ustedes este versículo que dice, en Isaías está el versículo y dice: he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Y esta canción con la que vamos a empezar dice: tuyo es el reino. Para nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre, porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre, amén. Amén. Y ese Señor de quien es el reino vuelve un día y nos llama a estar velando. Este coro dice: Él volverá. Como el relámpago que sale del oriente, va al occidente, así será. Cuando vuelva el Señor, como un ladrón,
Isaías 41:13 y otro en Proverbios 3. Dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo primeramente en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Busca primero el reino de Dios. Y lo demás
Gracias, hermana Natasha, gracias por acompañarnos y ministrarnos con la alabanza a nuestro Dios. El Señor se merece toda la gloria y toda la honra, y Él es el único que debe ser adorado, debe estar siempre en el primer lugar. Muy bien, les había dicho que el tema habla acerca de la paz. Estad en paz con todos. Vamos a ver un primer pasaje en la carta a los Romanos, el capítulo 12. Los versículos 14 al 21. Dice así la palabra del Señor: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué lindo el pasaje de la palabra del Señor. Las personas difíciles están en todas partes. Muchos de nosotros podemos decir, estamos en todas partes. Muchos somos también complicados. Así que podemos decir de que están en todos lados, y además tienen como diferentes matices. Algunos son bien hostiles. Hay personas, yo recuerdo en mi vida antes de conocer a Cristo, hay personas groseras en sus expresiones, ya sea en su expresión verbal como también en sus gesticulaciones. Hay personas groseras. Hay personas que son solamente criticonas. Hay personas egoístas. Hay personas que son impacientes. Hay personas que son lloronas. Hay este tipo de personas. Así que vivimos en un mundo que está lleno de personas pecadoras. Lleno de personas pecadoras. Entonces, tenemos de todo tipo de personas. No nos sorprendamos cuando nos encontramos con personas que son difíciles. No nos sorprendamos. Van a ver. Puede ser en tu mismo ámbito familiar, puede ser en el ámbito del trabajo, puede ser en el ómnibus, puede ser en el trabajo. Hay personas difíciles. Entonces, cuando nos encontremos con este tipo de personas, o cuando nos damos cuenta de que nosotros somos personas difíciles. Hay personas que se conocen así, se conocen bien, que son personas complicadas. Entonces, una de las habilidades necesarias para poder tener un éxito en la relación con estas personas difíciles es poder ver de que Dios puede obrar en nuestras vidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tratamos con estas personas difíciles? Y vamos a escuchar, antes de entrar en el desarrollo del mensaje, una alabanza al Señor que titula Tengo paz
tengo paz. Y saben que una parte dice, con Cristo tengo paz. Con Cristo no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza. A veces estamos rodeados de mucha gente, pero es como si fuera que estuviéramos solos porque no podemos relacionarnos. Y es como si fuera que estamos en un desierto. O yo soy una persona tan difícil de tratar con otras y nadie se me acerca. Tal vez te identificas también tú conmigo. Vamos a escuchar en la voz de la hermana Abigail de Argüello esta alabanza. No crees que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen y sin avisar, y cuando está oscuro yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en Él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen y sin avisar, y cuando está oscuro yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en Él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo riges con poder. ¿Quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán. Si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Gracias, hermana Abigail, gracias por esta preciosa alabanza al Señor, y que
nos muestra que es posible con Cristo tener paz y detrás de esto poder relacionarnos con otros. Entonces vuelvo a la pregunta, es ¿qué hacer o qué hacemos y cómo tratamos a las personas que son difíciles? Vamos a ver algunos puntos muy importantes y vamos a irnos con cada punto, vamos a ir a la palabra de Dios. Así que tenga su Biblia ahí a mano, en su regazo o sobre la mesa. Y si no pueden tener aquí a mi derecha, va a estar proyectándose la palabra del Señor. En primer lugar, este es un punto fundamental. Tenemos que considerar que por naturaleza no somos mejores que esas personas difíciles. Y la palabra de Dios nos va a mostrar enseguida. Entonces, el primer paso para ayudarnos, vamos a decir, a lidiar con personas difíciles, es reconocer que nosotros mismos no somos mejores que esas personas, o por lo menos originalmente, sin haber conocido a Cristo, no lo hemos sido. Por eso vamos a este primer pasaje en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, los versículos 1 al 3. Y dice así, fíjense lo que dice la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Clarito la palabra. Entonces, yo me remonto en mi tiempo de mi vida, era muy joven en realidad, pero sin Cristo era una persona difícil de tratar, era una persona que quería pelearme fácilmente, muy nerviosa. Ya les dije al inicio que mi vocabulario era muy grosero. Entonces era un poco complicado el trato conmigo, y eso fue al comienzo, como dice la palabra, así fui yo y no lo puedo negar. Y probablemente muchos de los que están viendo y muchos hermanos pueden dar también un testimonio similar de cómo éramos sin Cristo. Entonces, tenemos que ver entonces este punto de pensar de que por naturaleza nosotros no somos mejores, no éramos mejores, y si Cristo ya comenzó a obrar, siempre va a haber momentos que algunas cosas van a querer salir otra vez a la luz de aquí adentro. Tenemos que pedirle al Señor su ayuda en todo. Entonces, la palabra de Dios nos muestra esto. Vamos a un segundo punto. Y esto también es importante para relacionarnos bien. Saben que es imposible que podamos complacer a todas las personas. Encontramos un ejemplo en el Evangelio de Lucas, en donde el Señor Jesús sana a un hombre en un día de reposo. Y esto, más bien los fariseos hicieron como una carga, y tal es así que el Señor Jesús tiene que romper algunas reglas humanas que ellos pusieron. Entonces en Lucas 6, los versículos 6 al 11 dice así: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría.
a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y atienda la reacción de los escribas y fariseos. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús, que había hecho una sanidad a una persona. Y ellos estaban ahí con una carga que ellos mismos pusieron de que ni siquiera podían sanar. Y esto es algo triste, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús se enfrenta en una situación. Qué difícil era en el aspecto espiritual estar en medio de los escribas y los fariseos. Ellos entre ellos mismos no se llevaban. Tenían incluso algunas doctrinas opuestas unos a otros. Sus relaciones con las personas, algunos eran de la clase alta, se relacionaban solamente con la clase alta. Otros se relacionaban solamente con el pueblo. Entonces, estaban llenos de situaciones y el Señor Jesús estaba ahí en medio de ellos, y viene una persona con una necesidad. Entonces, el hombre que recibió el milagro salió contento. ¿Cómo no va a salir contento? Pero los fariseos, dice la palabra, se llenaron de furor, se molestaron. ¿Y qué es lo que buscaban? Buscaban cualquier medio para poder echarle, para poder tomarle al Señor Jesús, para meterle preso, que allá finalmente lo logran haciendo realmente cosas indebidas, con testigos falsos y una cantidad de cosas que hicieron ellos mismos. Entonces, es imposible que uno pueda complacer a todos. Ni Dios lo puede hacer. Y ahí lo podemos decir en la presencia física del Señor Jesús. En este mismo tiempo uno quiere que venga una lluvia, que venga una lluvia, pero hay partes donde dicen: no, lluvia no. O si viene una lluvia con granizo y hace algunas otras destrucciones, como algunos techos que no están preparados, dicen: bueno, queríamos lluvia, pero no de esta forma, no de esta tormenta. Uno quiere que haya sol, uno quiere estar más bien en el calor, otro le gusta más el frío. Cuando estamos aquí dentro del templo, acá tenemos varios aires, y de repente hay algunos que sienten como que están sofocados, como que le falta un poco de más frío. Entonces se levantan y ponen por ahí, agarran el control y ponen más frío, y por ahí ya aparece uno que ya está temblando, ya le busca a la persona encargada y le dice: baja más. No podemos darle el gusto a todos. Entonces, vivir en paz no significa precisamente complacer los deseos de todos. Vamos a tener dificultades. Vamos a otro punto que también es muy importante. Normalmente este tipo de personas quieren arrastrarte en su forma de ser, vamos a decir, en su juego, en su estilo de vida. Entonces, niégate a jugar su juego. Niégate. Aprende a decir no.
¿A cuánto de nosotros nos falta este valor? Decir no. Pero a este tipo de gente dile no a las expectativas hasta poco realistas en su condición de personas difíciles. Entonces, debemos enfrentarle diciendo la verdad, pero diciéndole con amor. Esto es un punto muy importante. Vamos a ver un caso similar en la palabra otra vez con el Señor Jesús. En Mateo 22 encontramos una situación que el Señor pasó. Y desde el versículo 15 otra vez, ahí están otra vez los fariseos para tratar de pescar en el Señor Jesús alguna cosa para poder prenderle, para poder acusarle. Y ahora usan acerca de un tema interesante, acerca del tributo. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Fíjense, consultaron entre ellos primero cómo podemos sorprenderle. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Este era un tema complicado, porque dentro del mismo pueblo judío estaban los que se llamaban los publicanos. ¿Y quiénes eran estos? Eran considerados traidores, eran judíos y eran considerados traidores, pecadores. Nadie tenía que estar con ellos. Y sin embargo el Señor Jesús se sentaba con ellos, compartía con ellos. Y el Señor Jesús en otro pasaje dijo que Él vino para salvar a los perdidos y no a los que no necesitaban salvación, no para los justos. Entonces, estaban hartos los judíos de su propia gente que les cobraba impuesto para el rey, para los romanos. Y entonces le vienen con este tema y ¿se dan cuenta ustedes el preámbulo para llegar a esta consulta? Dice luego que primero ellos consultaron para sorprenderle. Entonces le dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? Entonces, si decía sí es lícito dar tributo al César, le tenía a todo el pueblo judío en contra. Si decía no den más el tributo a los César, le tenía a todo el imperio romano en contra. Entonces, dice acá algo muy especial la palabra. En el versículo 16, la segunda parte: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces continúa diciendo el versículo 18: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Duro, ¿verdad? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces el Señor Jesús no le siguió el juego. Le dio una respuesta sabia en donde ni la gente del César podía molestarse, ni los judíos podían molestarse por la expresión dar a Dios lo que es de Dios. Entonces,
¿qué es lo que tenemos que decir? Debemos enfrentar diciendo la verdad, pero con amor, como hizo el Señor. Entonces, vivir en paz, en una buena relación con las demás personas, no significa que tenemos que jugar el juego sucio. Muchas veces nos quieren jugar sucio, en una manera que ellos saben cómo presentarnos. Ven acá cómo dieron la vuelta y la vuelta acá con el Señor Jesús. Si a Jesús le hicieron así, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a ti? ¿Cuánto más a mí? Entonces, vivir en paz con todos no significa que tengamos que aceptar la conducta de las personas que son difíciles, ni tampoco hacer lo que ellos exigen, y mucho menos, un detalle, actuar como ellos actúan. Entonces es interesante, no todas las acciones que hacen felices a los demás es algo que Dios quiere que hagamos. Entonces tenemos que tomar en cuenta. Otro punto que es muy importante: no tomes represalias. No tomes represalias. Lo más fácil, acá vamos a ir enseguida al pasaje de Mateo 5 en el Sermón del Monte. Ahí el Señor Jesús enseña varias cosas. Lo más fácil es en el capítulo 5, el versículo 38 de Mateo, nos dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Lo más fácil era devolver de la misma forma. Y les puedo decir, muchas veces seguramente obré yo así en algún momento, y tal vez tú también has obrado de la misma manera. Entonces, a veces queremos obrar así, hacerle sentir como que yo he sentido, como que yo he escuchado, como que yo he recibido, y que estoy realmente molesto. Pero el Señor Jesús lo puso de esta manera. En el siguiente versículo, el versículo 39 dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pega acá, dice: vení, acá. No es fácil. Necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a ver algún texto, pasajes que nos van a dar ese poder que Dios obra para que podamos cambiar. Entonces, no resistáis al que es malo. Entonces, porque si tomamos nosotros represalia, solo nos ponemos al mismo nivel bajo que esas mismas personas. En este mismo pasaje el Señor Jesús nos muestra cómo debemos actuar. Versículos 40 al 47. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, diríamos los pecadores, dirían los judíos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Las personas
que no son del pueblo de Dios, las que no siguen a Cristo, no hacen lo mismo. Entonces, ¿a qué meta quiere llegar Jesús cuando nos está pidiendo todas estas situaciones tan difíciles? Y en el último versículo, en el versículo 48, nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oh, qué tremendo. No pretende que seas como el pastor Enrique, porque estás teniendo una imagen no tan alta. Yo creo que tengo muchas cosas que el Señor ha cambiado en mi vida, y ojalá que mucha gente pueda copiar algunas cosas buenas que yo tengo, pero para ser yo el ejemplo, para que se me mire, estoy lejos. Pero acá dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahí nos quedamos todos cortitos. Pero esa es la meta que quiere Dios. Eso es lo que el Señor Jesús quiere para ti, para mí. Si podemos tratar de imaginar algún líder religioso que haya tenido un ejemplo grande, se queda cortito, se queda pequeño ante esta verdad, porque nuestra meta es, en otro pasaje dice, crecer a la medida y la estatura del Señor Jesús. Eso es lo que nos pide el Señor. Ahora vamos a un último punto que es fundamental. Sin esto en realidad no vamos a poder tener un relacionamiento bueno, ni siquiera con las buenas personas, ni siquiera con las personas de buen carácter, ni siquiera. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos, orar por ellos. Entonces, como creyentes en Jesucristo, en el Señor Jesús, habíamos dicho que tenemos un primer regalo precioso, que es el Espíritu Santo. Es el regalo más hermoso que recibimos al creer en Jesús. Desde ese mismo momento nos llena del poder que viene de Dios para hacer cambios, porque el Señor va a ir ajustando nuestras vidas, moldeando nuestras vidas a la voluntad de Dios. Entonces, ese Espíritu Santo produce en nosotros, ¿sabe qué? Usa la Biblia fruto, el fruto en 9 dimensiones, y esto se encuentra en el libro de Gálatas, el capítulo 5, los versículos 22 y 23, y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Cuando el Señor Jesús dice orar por lo que os ultrajan y os persiguen, nos quiere hacer cambiar de actitud hacia las personas. Y ¿sabes qué? Algo bueno que debemos pensar. Piensa un poco en tu condición, si antes de conocer a Cristo o aún conociendo a Cristo, tu condición pecadora que todavía predomina. Voy a usar un término a lo mejor un poco duro. Tu condición más baja como persona. Y las personas que en ese tiempo tuvieron ese tiempo para dedicarnos a orar por mi vida. Yo creo que para mi vida mucha gente ha estado orando para que el Señor vaya cambiando mi vida y yo sea de bendición para muchos. Pero en ese tiempo era una persona que ni yo mismo me aguantaba. Entonces, pensemos un poco en esas personas que
el Señor lo que quiere es que nosotros cambiemos nuestra actitud, y acá para eso nos da el Espíritu Santo, y Él quiere producir el fruto en estas 9 dimensiones. Fíjate en estas 9 dimensiones, ¿qué aspecto tienes más débil? Probablemente muchos de nosotros van a decir, a la pinta, acá estamos por lo menos en 8 o en 5. Pero lo que Dios quiere es moldearnos. Entonces, realmente con la ayuda y el poder de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, vamos a poder cambiar de actitud y poder cambiar, a lo mejor dejar de ser esa persona difícil, o ayudar a que podamos relacionarnos bien con esas personas difíciles. Entonces, si queremos responder a este tipo de personas con gracia y amor, debemos orar por nosotros, orar por ellas, para que Dios esté obrando. Y cuando nos enojemos y devolvamos el mal con el mal, ¿qué debemos hacer? Confesar rápidamente ese pecado que hemos cometido para que Dios nos ayude. Pedirle a Dios la gracia que Jesucristo pueda hacer en nuestras vidas, perdonando nuestros pecados. Es un tema que no es fácil, pero Dios nos creó para relacionarnos unos con otros. No podemos dejar de relacionarnos. ¿Saben que muchas veces un matrimonio tiene que ir siendo moldeado por Dios? Y mucha gente no quiere que Dios le moldee, y quiere permanecer ahí soberbia. Entonces ahí comienzan los problemas y terminan muchas veces en los divorcios, que no es el plan de Dios para un matrimonio. Vamos a reflexionar. Pidamos en oración al Señor que nos ayude a relacionarnos con las personas difíciles a nuestro alrededor. No van a desaparecer estas personas. Probablemente van a aumentar. Y ¿sabes qué? Un detalle. Cuanto más te vistes con la vida espiritual, la vida del creyente en Cristo, estas personas que antes no eran difíciles, pueden ser amistades, pueden ser familiares, van a comenzar a hacernos difícil la vida. No les va a agradar por el solo hecho de decir, he entregado mi vida a Cristo. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que orar por ellas. Ahora, debemos pedir perdón a Dios si hemos nosotros sido la persona difícil. Y pedir a Dios su ayuda si todavía tengo ese carácter difícil, ese carácter que me molesto fácilmente, me enojo fácilmente, que no quieren escuchar mis opiniones, que quiero que persevere solamente la opinión que yo tenga. No, pídele al Señor que te cambie. Pídele al Señor que nos llene de su amor, de su sabiduría, para actuar como Él lo haría. ¿Te gustaría reaccionar como lo haría Jesús? Pídele a Dios que su Espíritu Santo vaya convenciéndote de esa necesidad de pedir perdón por el pecado o los pecados que uno tiene, y de poder avanzar hacia la persona que Dios quiere formar para tu vida. Recuerda lo que dice la palabra: ser perfecto como Dios, nuestro Padre Celestial, es perfecto. Eso es lo que nos pide la palabra. No ser como Dios. Eso quiso hacer Satanás. Ni quiso ser igual a Dios en cuanto a lo que Él es,
sino ir creciendo, madurando, ser diferente, ser una persona que ponga la paz en donde no haya, sea una persona que en ella haya personas que se gocen. Mis queridos, que Dios bendiga sus vidas. Tengo una noticia para ustedes. El próximo domingo es el primer domingo de noviembre, es el 1 de noviembre. Nosotros estamos como para volver al culto presencial. Sabemos que hay algo que tenemos que estar llenando en la parte médica, en las exigencias del protocolo sanitario. Y ahí vamos a estar bastante limitados. Y estamos preparando la ubicación de los bancos y todo para que unas 40 personas más que las que nos ayudan con las alabanzas, que estaríamos llegando a 50 según tenemos como protocolo en este tiempo, podamos estar. Pero les voy a enviar a cada miembro de la iglesia ese protocolo sanitario. Va a llegar en su correo, va a llegar en su WhatsApp, para que usted pueda identificarte. Hermano, quiero decirte, si tú tienes más de 65 años y tienes alguna complicación, alguna enfermedad de base, el protocolo dice que debes cuidarte. Y probablemente, aunque sea algo tan gozoso el estar, puede derivar en alguna situación que no es buena, porque cualquiera de nuestros jóvenes, cualquiera de los hermanos puede estar teniendo este virus y él no tiene ningún síntoma y puede contagiar. Quisiéramos que este templo esté lleno, cuanto antes, pero tenemos que recordar que estamos en una realidad difícil y debemos cuidarnos unos a otros. Entonces, vamos a estar volviendo al culto presencial, pero quiero volver a comprometerme con los que están en la casa. Vamos a continuar con este ministerio. Vamos a hacer las filmaciones en directo aquí para que ustedes puedan tener también este mismo culto en la casa. Que Dios nos bendiga. Sigamos orando por nuestro país. Sigamos orando por este tiempo. Sigamos orando que la palabra de Dios sea proclamada en la forma que sea y por la persona que sea. Que Jesucristo sea proclamado, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dios nos bendiga. Que sigan teniendo un feliz domingo en familia. Anunciamos de su evangelio, predicamos de Cristo Jesús, Bautista Rey.